Desde tiempos remotos, ha acompañado a nuestra especie como una sombra inseparable, recordándonos los peligros, pero también encadenándonos a ellos. El miedo es una de las fuerzas más antiguas y poderosas que habitan en el ser humano. Los estoicos comprendieron que el miedo no podía eliminarse por completo. Sabían que era una respuesta natural, un impulso del alma y del cuerpo frente a lo desconocido o lo doloroso. Pero también descubrieron algo más profundo, que el miedo, cuando no se domina, se convierte en un tirano invisible que gobierna la vida. Marco Aurelio lo escribió con claridad en sus meditaciones: no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino el nunca comenzar a vivir. Estas palabras encierran un secreto estoico. El verdadero peligro no es la circunstancia que tememos, sino lo que dejamos de hacer por culpa del miedo. El miedo paraliza, nos hace pequeños, nos roba la acción. Y para los estoicos, la acción justa, la virtud, era lo único que daba sentido al tiempo que tenemos en la tierra. Por eso, enfrentar el miedo no era para ellos un asunto de valentía ciega, sino una práctica diaria de disciplina, razón y fortaleza interior. Epicteto enseñaba a sus alumnos que los hombres no temen las cosas, sino las opiniones que tienen sobre ellas. El miedo, entonces, no está en el acontecimiento mismo, sino en el juicio que emitimos sobre él. Un terremoto, una enfermedad, la crítica, la pobreza, la muerte, todos ellos son hechos externos. Lo que nos aterra no es el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos de él. Y si el miedo nace en la mente también puede aprender a transformarlo. Ese es el poder del estoicismo. No prometernos un mundo sin miedo, sino enseñarnos a que el miedo no decida por nosotros. El coraje, para los estoicos, no era ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con rectitud a pesar del miedo. Séneca lo expresó con una metáfora contundente: el valiente no es quien no siente temor, sino aquel que sabe conquistarlo. Y conquistar el miedo comienza con mirarlo de frente. El hombre común huye del miedo, lo evita, lo esconde, y en esa huida el miedo crece y se fortalece. El estoico, en cambio, se sienta con él, lo observa, lo cuestiona, y al hacerlo, lo reduce a su verdadera medida. El miedo a la pobreza, por ejemplo. ¿Cuántas vidas se consumen en la ansiedad de perder riquezas o comodidades? Para Epicteto, ese miedo es una cadena imaginaria, porque el sabio sabe que la verdadera riqueza está en necesitar poco. El miedo a la crítica. ¿Cuántas voces se apagan por temor a lo que otros pensarán? Marco Aurelio nos recuerda que las opiniones ajenas son como el viento. No tienen poder sobre nosotros a menos que les abramos la puerta. El miedo a la muerte. El más profundo de todos, el que habita en la raíz de la mayoría de nuestros temores. Séneca lo enfrentó con serenidad, recordándonos que la muerte no es un mal, sino el fin natural de la vida. Morimos cada día, decía, pues cada hora que pasa es un fragmento de nuestra existencia que ya no vuelve. ¿Por qué temer, entonces, lo que es parte del orden universal? Al aceptar la muerte como inevitable, los estoicos descubrieron el secreto de la libertad. Quien no teme morir, ya no teme vivir. Y ese es el verdadero coraje estoico: vivir plenamente sin que el miedo nos robe lo esencial. Pero, ¿cómo lograban los estoicos cultivar ese coraje en la vida cotidiana? No bastaban las frases hermosas ni las meditaciones. Era necesaria una práctica constante, un entrenamiento del alma, como un guerrero que pule cada día su espada. Una de esas prácticas era la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Consistía en imaginar, al comenzar el día, todo lo que podía salir mal: pérdidas, dolores, insultos, accidentes, incluso la muerte. Lejos de ser un acto pesimista, era un ejercicio de fortaleza. Porque quien contempla lo peor con serenidad, ya no se sorprende ni se derrumba cuando llega la adversidad. El miedo pierde su filo, y el alma gana firmeza. Otra práctica estoica era el desapego de lo externo.
Epicteto repetía una y otra vez: no digas que has perdido algo, di que lo has devuelto. Todo lo que no depende de nosotros no nos pertenece verdaderamente. La salud, las riquezas, las personas, el éxito. Si el alma aprende a no aferrarse, el miedo a perder se disuelve como humo en el viento. El estoico ama profundamente, pero no posee. Disfruta intensamente, pero no se esclaviza. Así, el miedo pierde terreno, porque ya no tiene con qué amenazar al sabio. También cultivaban la disciplina del presente. El miedo siempre se alimenta del futuro. ¿Qué pasará? ¿Y si no resulta? ¿Y si duele? ¿Y si pierdo? Pero el presente, este instante, siempre es más pequeño y más manejable que las sombras del mañana. Marco Aurelio lo resumió en una frase inolvidable: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa misma, sino a tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de revocar ese juicio en cualquier momento. El coraje, entonces, no está en controlar el mundo, sino en gobernar nuestros juicios. Y en ese gobierno, el miedo se convierte en maestro. Porque el miedo señala nuestras debilidades, apunta hacia las áreas del alma que necesitan crecer. Si temes perder, es porque aún confías demasiado en lo externo. Si temes ser criticado, es porque tu valor aún depende de otros. Si temes morir, es porque aún no has aprendido a vivir. El estoico agradece al miedo su mensaje, y lo usa como guía hacia la fortaleza. Así, lo que para muchos es un enemigo, para el sabio se convierte en aliado. El coraje no es ignorar el miedo, es atravesarlo. No es negar la oscuridad, es caminar en ella con la luz de la razón encendida. Los antiguos estoicos fueron soldados, emperadores, esclavos, senadores, comerciantes. Cada uno enfrentó miedos distintos: la batalla, la traición, la pérdida, la humillación. Y sin embargo, en todos ardía la misma llama: el deseo de vivir con virtud, sin que el miedo gobernara sus decisiones. Ese es el legado que hoy nos entregan. Un recordatorio de que el miedo siempre estará, pero nosotros decidimos si será dueño o servidor. Y tú, que escuchas estas palabras, tienes en tu interior la misma capacidad. No necesitas esperar un futuro sin miedo, porque ese futuro no existe. Lo que sí puedes hacer es aprender a caminar con él, a mirarlo sin temblar, a elegir con coraje lo que es justo, aunque tu corazón lata con fuerza. El estoico no es de piedra, siente miedo como cualquier ser humano. Pero no permite que ese miedo lo aleje de la virtud, ni de la acción que el deber reclama. Ese es el coraje que transforma, el que construye hombres y mujeres firmes, el que da grandeza a la vida y paz al alma. El coraje estoico se forja en las pequeñas batallas cotidianas. No se trata de grandes gestas heroicas, sino de decisiones diarias frente al miedo, la incomodidad o la incertidumbre. Cada vez que eliges la virtud por encima de la comodidad, estás ejercitando el músculo del coraje. Cada vez que eliges actuar en lugar de paralizarte, estás venciendo al miedo. Séneca lo explicó con claridad: no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. El miedo crea obstáculos imaginarios más grandes que la realidad misma. El coraje los deshace, porque se atreve a dar el primer paso. Los estoicos entrenaban esa valentía de manera consciente. No esperaban a que llegara el momento de crisis para descubrir si eran valientes, sino que se preparaban día a día. Séneca recomendaba practicar la pobreza: dormir en el suelo, vestir ropa sencilla, comer lo más básico. No para castigarse, sino para recordarse a sí mismos que podían soportar la pérdida de lujos. De esta manera, el miedo a la pobreza desaparecía, porque el alma ya había probado que podía vivir con poco. Marco Aurelio, como emperador, no podía huir de la carga de gobernar ni de la incertidumbre de la guerra. Pero en sus meditaciones, se repetía a sí mismo que lo único que debía temer era apartarse de la virtud. El trono podía perderse,
la gloria podía apagarse, el cuerpo podía enfermar, pero la rectitud del alma era intocable. Ese era el verdadero refugio contra el miedo, la virtud como bien supremo. Epicteto, nacido esclavo, entendía mejor que nadie la fragilidad de las circunstancias externas. No tenía control sobre su libertad, su cuerpo, ni su destino político. Pero había descubierto un espacio interior intocable, el poder de su razón, el dominio sobre sus juicios. Ese espacio era su fortaleza, su bastión contra el miedo. Y enseñaba a sus discípulos a construir esa misma ciudadela interior, donde nada externo pudiera quebrarlos. El coraje estoico, entonces, no depende de las condiciones, sino de la disciplina interior. No es ausencia de dolor, sino la decisión de permanecer firme a pesar de él. Es ahí donde el miedo se transforma en un campo de entrenamiento. Cada temor es una oportunidad de crecer en fortaleza. ¿Temes hablar en público? Hazlo, y descubrirás que el miedo se encoge cuando se enfrenta. ¿Temes fracasar en un proyecto? Inténtalo, y verás que incluso el fracaso trae aprendizajes más valiosos que la inacción. ¿Temes la soledad? Abraza momentos de silencio, y descubrirás que puedes encontrar compañía en tu propio interior. El miedo deja de ser enemigo cuando lo conviertes en un maestro que te empuja hacia el coraje. Los estoicos sabían también que el miedo se combate con comunidad. Aunque la disciplina es personal, el alma se fortalece al lado de otros que buscan lo mismo. Séneca encontraba en la amistad un refugio contra las tempestades. Marco Aurelio veía en la humanidad entera una familia a la que debía servir con justicia. Epicteto creaba escuelas donde sus discípulos podían entrenar juntos la razón y la virtud. El coraje florece más cuando no se camina solo. El miedo nos aísla, nos encierra en la ilusión de que somos frágiles y desprotegidos. Pero cuando recordamos que formamos parte de algo más grande, el miedo pierde fuerza. La vida no es una batalla individual, sino un viaje compartido. El estoico encuentra coraje en servir, porque el servicio le da propósito más allá de sí mismo. Y cuando el propósito es fuerte, el miedo se vuelve pequeño. Los enemigos del coraje, decían los estoicos, son tres: la ignorancia, la apatía y la indulgencia. La ignorancia, porque no vemos las cosas como son. Exageramos los peligros, olvidamos la naturaleza pasajera de la vida. La apatía, porque preferimos huir en lugar de actuar, y dejamos que el miedo nos robe la oportunidad de crecer. La indulgencia, porque alimentamos al miedo consintiéndolo con excusas y comodidades, en lugar de enfrentarlo con firmeza. El antídoto es la sabiduría, la acción justa y la disciplina constante. Séneca decía que la fortuna prueba a los valientes con dificultades, para que la vida no se vuelva un ocio estéril. Cada desafío es una invitación a cultivar coraje. El miedo no se elimina en un día, pero se va debilitando con cada decisión valiente. Como un músculo, el coraje crece con el ejercicio. Y al crecer, comienza a transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Porque el coraje es contagioso. Cuando alguien enfrenta con calma una tormenta, los demás descubren que también pueden hacerlo. Cuando alguien se levanta después de una caída, los demás encuentran inspiración para levantarse también. El coraje estoico no es solo un bien personal, es un faro para la comunidad. Ese faro brilla más en la oscuridad. Es fácil parecer valiente cuando todo va bien, pero el verdadero coraje se revela en las pruebas más duras. Y allí, el estoico muestra que no es la circunstancia la que define su fuerza, sino su elección interior. El miedo puede golpear, pero no puede doblegar a un alma entrenada en virtud. Marco Aurelio, en medio de guerras y pestes, seguía recordándose a sí mismo que debía ser recto como una roca contra la cual rompen las olas. Las olas del miedo, de la incertidumbre, de la desesperanza. Pero la roca permanece. Ese es el modelo que nos dejaron: la serenidad firme,
el coraje que no depende del resultado, sino del compromiso con lo correcto. En esa firmeza está la libertad más grande. Quien actúa con coraje, ya no es esclavo del miedo. Y quien no es esclavo del miedo, es dueño de su vida. El miedo es un visitante que todos conocemos. Aparece en la soledad de la noche, en el silencio de una decisión difícil, en la incertidumbre del futuro. Los estoicos nunca negaron su existencia. Ellos sabían que el miedo es parte de la condición humana. Pero también entendieron que el miedo, cuando no se domina, se convierte en un tirano. Séneca decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón. El miedo anticipa tragedias, dibuja escenarios que nunca llegan, y roba la paz del presente. El coraje estoico no consiste en no sentir miedo. Consiste en no permitir que el miedo gobierne nuestra vida. El verdadero valor no está en la ausencia de temor, sino en actuar con rectitud a pesar de él. Epicteto enseñaba a sus discípulos, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. El miedo, entonces, es un juicio, una interpretación de lo que podría ocurrir. Si transformamos la manera en que pensamos, podemos transformar la manera en que sentimos. El hombre que teme la pobreza ya es pobre en su espíritu. El que teme la muerte ya ha perdido el regalo de la vida. El que teme la opinión de los demás se convierte en esclavo de miradas ajenas. El estoico observa el miedo, lo reconoce, pero no se arrodilla ante él. Lo enfrenta con la espada de la razón y el escudo de la virtud. Marco Aurelio, rodeado de guerras, de pestes y de traiciones, escribió para sí mismo, no dejes que tu mente sea arrastrada por el pánico. Todo lo que sucede, sucede conforme a la naturaleza. Y tú eres parte de esa naturaleza. Estas palabras son un recordatorio poderoso. El miedo no puede alterar la esencia de las cosas. Puede alterar nuestra percepción, pero no la realidad misma. La valentía estoica se cultiva en la práctica diaria. No en los grandes momentos de gloria, sino en los pequeños actos de firmeza. Decir la verdad cuando sería más fácil callar. Actuar con justicia aunque implique perder. Soportar la incomodidad sin queja. El miedo huye cuando se enfrenta con acción. Permanece cuando nos rendimos a la pasividad. Por eso, los estoicos recomendaban exponerse poco a poco a las situaciones que tememos, para descubrir que no son tan terribles como parecen. Séneca aconsejaba, practica la pobreza de vez en cuando. Duerme en el suelo, come pan duro, viste ropa sencilla. Y repítete. ¿Es esto lo que tanto temía? El ejercicio no era masoquismo, sino liberación. Al experimentar en carne propia lo que tanto se teme, el alma se fortalece. Descubre que puede vivir con menos, que puede soportar lo que parecía insoportable. El miedo, entonces, pierde su aguijón. Deja de ser un monstruo indomable y se convierte en un obstáculo superable. Los estoicos también sabían que el miedo se alimenta de ignorancia. Tememos lo que no conocemos, lo que no comprendemos. Por eso la filosofía era, para ellos, un antídoto contra el miedo. Quien estudia la naturaleza de las cosas, quien comprende el orden del cosmos, quien sabe que la vida y la muerte son parte del mismo ciclo, ya no tiembla ante lo inevitable. Marco Aurelio escribía, no temas la muerte. Ella es parte de la naturaleza. Así como la juventud, la madurez y la vejez, también la muerte es una obra de la naturaleza. Temerla sería como temer que el trigo madure. Estas reflexiones no eliminan el miedo de golpe, pero lo debilitan. Le quitan su carácter absoluto. Nos recuerdan que el miedo es un eco, una sombra, no la sustancia. El coraje, para un estoico, es elegir la virtud sobre la emoción. Es mirar de frente la adversidad y decir, haz lo que quieras, pero no me arrebatarás mi serenidad. El miedo a la opinión de los demás es quizás el más común.
Vivimos preocupados por el juicio ajeno, por los comentarios, por las críticas. Pero Epicteto respondía con firmeza: ¿quieres ser libre? Entonces desprecia lo que no depende de ti. Lo que otros piensan, lo que otros dicen, no depende de nosotros. Depende de ellos. Y si entregamos nuestra tranquilidad a la lengua de los demás, nunca conoceremos la libertad. La valentía estoica consiste también en aceptar el dolor cuando llega. No buscarlo, no desearlo, pero tampoco huir como un niño asustado. El dolor es un maestro severo, pero también es un maestro sabio. Séneca decía: el dolor es ligero si no lo multiplicamos con la imaginación. Y Marco Aurelio añadía: el sufrimiento proviene más de nuestra resistencia a lo que es, que del hecho mismo. El miedo al dolor, entonces, es peor que el dolor en sí. El hombre que vive huyendo de la incomodidad termina agotado, cansado, perdido. Pero aquel que enfrenta el dolor con calma descubre que su alma es más fuerte que cualquier herida del cuerpo. El coraje no se mide en batallas externas, sino en victorias internas. No es el rugido de un guerrero en la arena, sino la serenidad de un hombre en silencio, aceptando lo que no puede cambiar y actuando con firmeza en lo que sí. Los estoicos practicaban cada día este arte de la valentía. Con ejercicios de reflexión, con escritos personales, con recordatorios de la muerte, con disciplina del cuerpo y de la mente. Y así, poco a poco, el miedo dejaba de ser un enemigo oculto y se convertía en un compañero domado. El coraje estoico no es imprudencia. No es lanzarse a lo absurdo. No es desafiar la vida por vanidad. Es, más bien, una firmeza tranquila, una fuerza contenida, una calma invencible. El verdadero valiente no es el que nunca tiembla, sino el que tiembla y aún así se mantiene firme. Esa es la grandeza del estoicismo: enseñarnos que podemos vivir sin cadenas, sin miedo, con el alma erguida, mirando la vida de frente. El miedo, aunque inevitable, no es invencible. La filosofía estoica nos recuerda que cada temor puede transformarse en una oportunidad, cada sombra en una lección, cada temblor en una ocasión de coraje. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se repetía constantemente: no temas, porque lo que llega está tejido con el mismo hilo que el resto del universo. No hay caos fuera de la razón de la naturaleza. Estas palabras no son solo filosofía, son un refugio para el alma. Nos dicen que el miedo surge de la ilusión de que estamos separados del orden natural, cuando en realidad somos parte de él. Y lo que pertenece a la naturaleza no debe temer a la naturaleza misma. Epicteto enseñaba que la libertad interior era la mayor victoria que un ser humano podía alcanzar. ¿Y qué es el miedo sino una prisión invisible? Quien lo vence, aunque viva en cadenas externas, ya es libre en su espíritu. Los estoicos sabían que no podemos evitar los golpes de la vida. Habrá pérdidas, dolores, enfermedades, muerte. Pero sí podemos evitar ser destruidos por el pánico, por la anticipación ansiosa, por la esclavitud del «¿y sí?». La valentía estoica consiste en aceptar que la vida es frágil, y aún así vivir con plenitud. Aceptar que la muerte es segura, y aún así honrar cada instante. Aceptar que el dolor es posible, y aún así caminar sin retroceder. Séneca nos deja un recordatorio profundo: quien ha aprendido a morir, ha desaprendido a temer. Porque en el fondo, todos los miedos se resumen en uno: el miedo a dejar de ser. Pero el estoico transforma esa verdad en motor de vida, en llamado a la urgencia, en invitación a la gratitud. Cada día que despertamos es un regalo. Cada respiro es un triunfo contra la nada. Cada gesto de virtud es un monumento que el tiempo no puede derribar. El coraje de los estoicos no es arrogante. No es un grito altivo contra el destino. Es más bien un susurro sereno: hago lo que debo, acepto lo que venga. Y esa actitud los hacía invulnerables. Porque ¿qué puede temer el hombre que ya está reconciliado con la muerte?
¿Qué puede asustar al alma que ya se ha entrenado para soportar el dolor? ¿Qué puede esclavizar a quien no teme perder nada, porque entiende que nada le pertenece salvo su virtud? La valentía estoica no nace en el campo de batalla, sino en la batalla interior. En la madrugada silenciosa cuando el corazón lee con inquietud. En la soledad de la decisión difícil. En el instante en que elegimos entre la comodidad del miedo y la dignidad del deber. Los estoicos eran hombres de carne y hueso. Temblaron, dudaron, conocieron la angustia. Pero aprendieron a sobreponerse, a no dejar que esas emociones dictaran su destino. Ese es el legado que nos dejaron. Un manual de valentía aplicable a cualquier vida, a cualquier época, a cualquier circunstancia. Hoy, en un mundo saturado de incertidumbres, el miedo sigue siendo el mismo enemigo. Tememos perder el trabajo, tememos la soledad, tememos la enfermedad, tememos no ser suficientes. Pero las armas para enfrentarlo también siguen siendo las mismas. La razón, la virtud, la aceptación, la disciplina del alma. El coraje estoico no promete una vida sin dolor. Promete, en cambio, una vida sin esclavitud interior. Promete que aunque el cuerpo sufra, el espíritu puede permanecer sereno. Promete que aunque todo cambie afuera, puede haber una fortaleza dentro que nada ni nadie logre derribar. Marco Aurelio lo resumió con claridad. El hombre fuerte no es aquel que nunca cae, sino aquel que, cayendo, se levanta con más firmeza. Así, el miedo se convierte en una prueba, no en una condena. Un desafío que templa el carácter, que pule el alma, que nos acerca más a la virtud. No se trata de huir del miedo, ni de negarlo. Se trata de caminar con él al lado, y aún así avanzar. De escuchar sus susurros, y aún así actuar. De temblar, pero no retroceder. Ese es el mensaje inmortal de los estoicos. El coraje no es ausencia de miedo, sino dominio de uno mismo en medio del miedo. Hoy, al mirar nuestra propia vida, podemos preguntarnos, ¿qué miedos me tienen encadenado? ¿Qué temores me impiden actuar? ¿Qué sombras sigo alimentando en mi mente? Y luego, con serenidad, podemos responder con el espíritu de Epicteto. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad comienza cuando dejamos de huir. Cuando aceptamos que la incertidumbre es parte del camino. Cuando aprendemos a decirle al miedo, no mandará sobre mí. El coraje de los estoicos es un llamado urgente. Un llamado a vivir despiertos, a vivir firmes, a vivir con dignidad. Porque la vida no espera. El tiempo se escurre como agua entre las manos. Y mientras huimos del miedo, perdemos lo único que realmente poseemos, el presente. Así que camina hacia adelante. Con el corazón firme, con la frente erguida, con la serenidad de quien sabe que el miedo no es un amo, sino un examen. El mundo necesita más hombres y mujeres valientes. No valientes porque nunca tiemblan, sino porque se mantienen de pie a pesar de todo. Ese es el legado de Marco Aurelio, de Epicteto, de Séneca. Ese puede ser también tu legado. No vivas como esclavo de la ansiedad, no mueras sin haber vivido. Abraza la fragilidad, abraza la incertidumbre, abraza la vida. Y cuando el miedo venga, recíbelo como a un viejo conocido. Dile, puedo escucharte, pero no me controlarás. Caminarás conmigo, pero yo decidiré el rumbo. Ese es el coraje de los estoicos. Ese es el camino de la libertad. Ese es el arte de vivir sin miedo.